Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, mi nombre es Alberto Palma, director de la Unidad de Cultura Científica. Como ya sabéis, muchos de los que estáis aquí ya habéis acudido anteriormente a otros encuentros de saber abierto. Esta es una actividad que hacemos dentro de nuestro plan de formación anual, financiado por la FECI, dentro de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Huelva, del Vicerrectorado de Transferencia y Desarrollo Territorial, y en colaboración con la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas, la AIQB de Huelva. Agradecer la presencia de Juan del Olmo y de Rafael, y bueno, también a la vicerrectora de Transferencia, Reyes, y por supuesto pues a los tres ponentes que nos acompañan en la tarde de hoy. Vamos a hablar en este segundo encuentro de la importancia de depurar las aguas y nuevas tecnologías de depuración. También agradecer, por supuesto, pues a la Lonja de la Innovación por acogernos en este maravilloso sitio. Y bueno, voy a pasar a hacer una pequeña reseña de los tres ponentes y damos comienzo a las ponencias. En primer lugar va a tomar la palabra Juan José García del Hoyo. Él es catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa en la Universidad de Huelva. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla. Ha ostentado diferentes cargos académicos en la Universidad tanto de Sevilla como de Huelva. Ha sido director de departamento, ha sido vicedecano, ha sido decano, también ha sido vicerrector. Posee una amplia experiencia en gestión académica y en asesoramientos en políticas pesqueras a nivel europeo. Es autor de más de 150 publicaciones y también más de 40 capítulos de libros. También es responsable de numerosos proyectos internacionales. Su investigación, pues sobre todo, se fundamenta, o se basa más bien, en la economía pesquera, en la economía portuaria y en la valoración del patrimonio cultural. Estoy seguro de que va a ser su ponencia muy interesante. Va a hablarnos, su aportación en este encuentro, pues va a ser un poco contándonos acerca del sitio en el que nos encontramos, del puerto de Huelva. Y posteriormente pues tomará la palabra Miguel Asencio Montesino, ¿vale? Él es Product Manager de tratamientos de agua de Nippon Gases Iberia, de una de las empresas de la IQB. Acumula más de 15 años de experiencia en optimización y tratamiento de aguas residuales, industriales y municipales, impulsando soluciones innovadoras para afrontar los desafíos actuales de la gestión del agua. En su intervención pues abordará la eliminación avanzada de nitrógeno en EDARs industriales, que es un reto clave ante las nuevas exigencias tanto regulatorias y la creciente presión sobre los límites de vertido, ofreciendo una visión técnica y estratégica como claves para adaptarnos a este nuevo escenario. Después, a continuación, tomará la palabra Aguasanta Miguel Sarmiento. Ella es miembro o profesora de la Universidad de Huelva, catedrática de la universidad, concretamente del Departamento de Ingeniería Minera, Mecánica y Energética y de la Construcción, también con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la contaminación hídrica por metales pesados procedentes de drenajes ácidos de minas. Es autora también de más de 70 artículos científicos sobre dicha temática. En su intervención pues aportará esa visión basada en la investigación, en su grupo de investigación en la Universidad de Huelva, para aportar pues desarrollo de soluciones innovadoras para mitigar este problema ambiental. Pues sin más dilación doy paso en primer lugar a Juan José García, que nos hable un poco del sitio. Ahí el micro. Ponemos 10 minutillos de margen, un par de minutillos de cortesía, no hay problema, ¿vale? Pues cuando quiera, Juan José, muchas gracias. El micrófono. Bueno, buenas tardes. A mí me comentaron que viniera para acá, se lo he comentado a una colega mía, nuestra, de antropología, a hablar de la lonja del puerto. Dice, mejor que vaya Juan José García del Hoyo. Digo, bueno, me llamaron y me pillaron. Yo me dedico a métodos cuantitativos y modelitos econométricos, temas matemáticos avanzados, optimización, pero bueno, también he hecho muchas cosas en tema pesquero, de economía de la pesca, con inicialmente modelos bayesianos para estimar biomasas y tal, y al final uno termina cogiendo de cariño a la temática que estás analizando hasta el punto de que te pones a investigar la historia y la evolución, ¿no? Cuando me dijeron, la lonja, digo, pues venga, vamos a hablar de las lonjas, y vamos a hablar de las lonjas en Huelva Capital, ¿vale? Bueno, lonjas pesqueras siempre ha sido un mercado de primera venta de productos pesqueros. Esta es una lonja pesquera, aunque parezca mentira como está ahora mismo, ¿no? Pero es más, fue la primera lonja pesquera más importante en España en valor en los años 60, ¿sí? Para que os hagan una idea. Ahora mismo el valor que aporta la lonja es muy pequeñito, porque ha cambiado mucho el sector pesquero, se ha reducido mucho y se ha ido reorientando a otros mercados, ¿no? Entonces no es tanto. Sin embargo, bueno, la tradición pesquera del puerto de Huelva es muy relevante. La primera lonja, de Constancia, y que funcionó durante cerca de 400 años, estaba situada en el Arco de la Estrella, así que estaba justo aquí, en medio de la ciudad,
dando a la ría, en la calle principal, la calzada de los mercaderes, por la que bajaba la gente al puerto y entraban las mercancías, y había un arco al final y un baluarte. Y en ese baluarte no se subastaba el pescado y hay ordenanzas desde 1504 al menos, hasta el año 1848 cuando se derriba. Ya empezamos con la vinculación con el puerto. Se derriba para hacer el puerto del Estado, el primer puerto que se hizo de obra específico, porque hasta entonces, como se ve en el cuadro, este es un lienzo del siglo XVIII, los barcos amarraban en el medio de la ría y después iban descargando la mercancía con barcazas, con barcos y tal. Bueno, por el muelle del Estado se hace en 1948, se derriba el arco de la Estrella y el lugar de subasta habitual de pescado se traslada. ¿Dónde se traslada? En Huelva había, si veis aquí, dos grandes huecos. Uno a un lado, que es el barrido de las tendaleras, y otro lado, que era el barrido de los bueyes. Eran zonas inundables, que subía la marea, y que rodeaban la ciudad, por tal. Las tendaleras eran el Mercado del Carmen actual, o la zona del Mercado del Carmen actual, y el de los bueyes es la zona donde está la calle Béjar actualmente. Antiguamente la calle Sevilla, pero después se llevaron la calle Sevilla a un callejón estrecho y dejaron aquello como calle Béjar porque era más importante Béjar que Sevilla. Entonces, cosas que pasan aquí en Huelva, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando quitaron la lonja allí, la trasladaron durante 15 años al barrio de los bueyes. Y en la playa allí subastaban por un pequeño estero que había que subía la marea. Pero claro, la gente protestó porque esto era un sitio insano. Y cuando hicieron el Mercado del Carmen, un poco más próximo de la ría, hicieron una lonja metálica. Si vais a Sevilla y veis el muelle gastronómico que está casi en el arranque del puente de Triana, que es un mercado antiguo, es un mercado hecho por pescadores de Ayamonte, que lo construyeron allí para tal. Pues una cosa así es lo que se construyó detrás del mercado. Pero claro, era una pérgola con un techado y abierto. Entonces era un sitio que en invierno era penoso. La gente protestó y se hizo la primera lonja, se puede decir, con edificio. Era la lonja de... A ver si soy capaz de... La lonja bueno, ya que me he traído las imágenes, aquí tenéis la lonja de la pescadería. Hay varias imágenes. Era una lonja muy grande para lo que era la dimensión, se hace en 1893 y estuvo funcionando hasta 1870, a 1970 prácticamente, así casi los 80 años. Y estaba situada y de origen al barrio de pescadería, toda la zona que tenemos allí, que eran barrios donde estaban, edificios donde estaban los cuartos de redes de los pescadores y tal. Bueno, pues esa lonja tenía esta conexión ferroviaria directamente. Enlazaba el ferrocarril, subastaban el pescado, lo metían en hielo y lo mandaban rápidamente a Madrid o donde fuera, para poder comercializarlo. Y empezó a coger apogeo con los primeros vapores de arrastre en Huelva. Igual se convierte en la base de una potente flota de arrastre que operaba en el Golfo de Cádiz, después en Marruecos, y después en los años 60 empezaron a operar en todos los caderos africanos, también en el cono sur americano, con una flota congeladora muy importante. Y esa flota es la que ha ido desapareciendo progresivamente por el cierre de caladeros, y al final la importancia económica del puerto de Huelva, como se cerró el caladero de Marruecos, se puede decir, para la flota de arrastre, fue decayendo y ahora mismo por lo que vienen a subastar son algunos barcos que quedan. Curiosamente, Huelva es la población con más pescadores del litoral andaluz, que parece mentira. ¿Por qué? Porque muchos de estos barcos que se exportaron, muchas de estas empresas siguen teniendo barcos en terceros países. Entonces, ¿qué ocurre? Que los cargos de confianza del barco suelen ser tripulantes de aquí de Huelva. Entonces siguen estando una presencia importante hasta el punto que tiene más población pescadora que Barbate o que Isla Cristina, que son los dos puertos más importantes en número de subasta y tal. Bueno, pues es un tema curioso. La lonja alcanza la que se construye aquí, en el 70, un poquito más hacia el suroeste, hasta el sureste, y se derribó en el año 20. Y en el año 20 se construye este edificio, en el año 2020. Como lonja y como inicialmente esta planta iba a ser, me comentaba el presidente de Autoridad Portuaria en ese momento, que quería hacer un museo del mar. A mí me gustó, porque me gusta la historia de la pesca, digo, uy, qué bien, pero al final quedó en este centro tecnológico, está bien también, ¿no? Que hay que pensar que esto aporta más que tal. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que era el puerto de Huelva en ese momento, final de los 60, todavía se ve por aquí lo que es la lonja de la pescadería, y se ve por aquí la cementación de la lonja que se hace en 1970, la que se derribó en el 2020. Bueno, os he puesto también, por si tenéis, para que veáis un poco la evolución. Estas son la evolución desde 1906 de la subasta de pesca fresca en Huelva capital, de las lonjas de Huelva. Veis que llega
un momento hasta el año 78 ascendente, ¿eh? Después hay una caída brusca porque la flota se va transformando en congeladora, y entonces deja de venir pescado fresco y la lonja se subasta pescado fresco, y después a partir del año 99 cortocircuita con el no acuerdo con Marruecos, entonces ya pues deja de haber la pesca tradicional de Huelva, que eran barcos medianitos, pequeños, de arrastre que operaban en aguas cercanas. Y pues la historia de aquí. ¿Qué queda ahora? Pues quedan algunos barcos que están operando aquí con base tal. Hay muchos barcos, hay 2 o 3 barcos de otras modalidades de pesca, de cerco, de arrastre, pequeñitos, que están operando con base en Punta Umbría, con base en Isla Cristina, y son de pescados de Huelva y tienen base en Huelva. Pero aquí no se ve ya ni un barco amarrado. Cuando yo era pequeño, tú venías al muelle Levante y veías una inmensa flota de barcos de arrastre, de cerco y tal, que estaban operando aquí constantemente. Bueno, pues esta es la historia, un poquito de las lonjas, ¿no?, de Huelva. Curiosamente, el inicio del derribo del Arco de la Estrella y la construcción del muelle del Estado, que es el primer muelle, coincide en el tiempo con la reapertura de la aduana en Huelva capital y el nivel de las aduanas se pone de primera categoría. Estamos hablando de 1948. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento empiezan a entrar barcos extranjeros. A partir de ese momento empieza el comercio incipiente primero de minerales, y venían con recuas de mulas. Traían recuas de mulas cargados de mineral hasta el puerto, con el ferrocarril en ese momento, y cargaban manganeso, cobre, lo que fuera, la perita, y lo mandaban fuera. Y por lo tanto es ese momento en el que, desde mi punto de vista, nace el puerto de Huelva. Aunque después se da autonomía a los puertos, más adelante, cuando se crea la Junta de Obras del Puerto y tal, es en ese momento. Yo hace 2 años le di al puerto, con la estadística de comercio exterior, le he reconstruido la evolución del tráfico portuario, el puerto de Huelva, desde 1850 prácticamente. Y se ve la transformación que sufre la ciudad y la provincia, el flujo de mercancías que se exportaba, que era básicamente hoja de palma, una cosa muy rara, algunos cereales, algunos productos agroalimentarios, y las mercancías que entraban, que eran pues también cereales, tal, y empieza a cambiar, y 30 años después se importan pianos, libros, maquinaria especializada, máquinas de trenes. Es cuando se produce el cambio brutal de la entrada de esta provincia, de esta ciudad, en la revolución industrial. Y cambia completamente el panorama de la ciudad, que pasa de tener 7.000, 8.000 habitantes a 30.000 en una década, y después se va duplicando, cada 30 años se duplica la población, y de la provincia también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a partir del siglo XIX, de esa primera mitad del siglo XIX, la historia de Huelva va vinculada al puerto, como ha sido históricamente siempre, y además de una forma muy intensa. Hay que daros cuenta que la actividad pesquera, la actividad mercantil en el puerto de Huelva, pues tiene 3.000 años. Tradicionalmente, aquí mismo se encontró un barco cargado de armas del año 1000 a.C., aproximadamente, 800 a.C., que venían supuestamente del norte de Europa. El comercio norte-sur era impresionante. Si los tartesios, o los pretartesios, porque ya lo dicen los tartesios son los fenicios mezclados, dicen la gente de Cádiz, pero bueno, los historiadores de Cádiz, pero bueno, pues eso es la situación, para que vean un poco la perspectiva. Huelva es un puerto, siempre ha sido un puerto, y seguirá siendo un puerto volcada a las actividades pesqueras, a las actividades del mar, y sobre todo a las actividades mineral que se ha producido en el interior de la provincia, ¿no? Y después ya, desde los años 60, a la industria transformadora. Entonces, bueno, pues esta es la pequeña historia asociada a la actividad industrial, a la actividad pesquera y al comercio marítimo. Nada más. Buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra presencia, lo primero de todo, a estas jornadas muy interesantes. Agradecer a Juan José, que creo que ha hecho una ponencia basada en la historia y la cultura muy enriquecedora. Muchas gracias. Y agradecer también a la Unidad de Cultura Científica y Innovación y a IQV, que nos den la oportunidad de realizar esta ponencia, en la que en mi caso particular pues nos permite acercar el conocimiento en tratamiento de aguas, que es a lo que mi departamento nos dedicamos,
y las problemáticas que hay actualmente tanto con la escasez de agua, que ahora veremos un poco más adelante, como las tecnologías o los procesos avanzados con los que podemos combatir esas limitaciones que tenemos a nivel industrial, específicamente también en una zona industrial y química, fuertemente química, como puede ser esta zona del polígono químico en el puerto de Huelva, ¿no? Nuestra empresa Nippon Gases, pues al final es una empresa a nivel mundial, con una fuerte presencia en Europa y evidentemente en España y en Portugal. No sé si tenéis conocimiento un poco de a qué se puede dedicar la empresa. Nippon Gases suena muy, la matriz es japonesa y nos dedicamos a separar los gases del aire. Es decir, cogemos el aire, hacemos una separación en columnas y purificamos en oxígeno, nitrógeno y argón. Y creo que hay conocimiento, pero que no nos damos una magnitud de la cantidad de cosas cotidianas que se hacen con gases, con esa separación, que se hacen con oxígeno, que se hacen con nitrógeno y que se hacen con argón, tanto a nivel industrial como en el día a día en la vida. En el CO2, por ejemplo, pues podemos estar trabajando en los procesos industriales de anestesiado de cerdos, en la parte industrial. Con el nitrógeno pues trabajamos mucho en la parte de congelación, en la parte de envasado. Pues cuando abrimos ese sobre de jamón york, pues se hace con nitrógeno. En la parte de carbonatación, las bebidas carbonatadas, pues si no, no podríamos tomar Coca-Cola, que lo hablábamos antes, ¿verdad? En la parte de hospitales, con el oxígeno, en todos estos años anteriores con la epidemia, con la pandemia del COVID, pues somos muy conscientes de lo importante que ha sido el oxígeno, ¿verdad? En toda la zona de ayudas hospitalarias y ayudas a las casas de la gente que tenía muchas dificultades. Y en mi parte, que a mí me encanta, pero a lo mejor no es tan conocida, trabajamos fundamentalmente con oxígeno en los procesos de depuración biológica en tratamiento de aguas. Cualquier industria genera un vertido, ese vertido hay que depurarlo, y para poder depurar ese vertido pues hay una serie de autorizaciones de vertido que hay que cumplir una serie de parámetros para cumplir con la salida de ese vertido, ya sea que el vertido vaya a cauce, a río o a colector municipal. ¿Qué problemática nos encontramos actualmente? Una de las grandes problemáticas. Lo primero, la escasez en el agua de captación. Al final cada vez cuesta más captar el agua que nos sirve en nuestro proceso productivo a nivel industrial. Esa escasez en ese proceso productivo hace que se encarezca el euro metro cúbico de captación de ese agua y que luego, ante la diversidad de procesos productivos que tenemos y diferentes líneas que las empresas van ampliando en conocimiento, se van ampliando a nivel productivo, hay una variabilidad de vertidos que repercute en una complejidad en el tratamiento de esos vertidos cuando hay que tratarlos antes de que salgan a colector o a cauce, ¿no? Esa complejidad choca mucho con la eficiencia de costes de esos procesos de depuración dentro de las empresas, que no repercuten en los procesos productivos de este tipo de tratamientos, pero también choca mucho con la idea de optimizar esos procesos, de optimizar la efectividad de esos procesos, porque si cada vez los procesos, los vertidos a la entrada de esas depuraciones son más complejos y es más difícil tratarlos, ¿cómo se combina eso con la optimización en la eficiencia de esos procesos? Sin incurrir, lógicamente, en unos altos costes, tanto de operación como de inversión, que puedan permitir el cumplir con la legislación, que cada vez es más restrictiva en determinados parámetros. Y cada vez vamos más por la recirculación de agua, la reutilización de agua, para que cada vez haya menos agua que vertamos y menos agua que captamos. Debido a esas limitaciones que hemos comentado de la escasez de agua, pues en épocas de sequía o cada vez hay épocas más, sabemos que hay épocas con un contraste mayor en cuanto a sequía y abundancia de agua, entonces en esos momentos de sequía pues es importante tener una fuente alternativa y si esa fuente la podemos tener desde la reutilización o recirculación de la propia agua que gastamos, pues es interesante. Dentro de este marco, que intento hacer una introducción rápida de ese marco de complejidad en tratamiento de aguas, hay unas restricciones en los parámetros de vertido y una de ellas, de las más importantes, es el nitrógeno. El nitrógeno cada vez es una fuente contaminante dentro de esos procesos de depuración y cada vez los límites, independientemente de que sea a colector o a cauce, pues son más restrictivos. El nitrógeno amoniacal, que junto con el nitrógeno orgánico son las dos formas en las que aparecen los procesos a la entrada al vertido de los procesos biológicos, son complejos de eliminar. Es una carga contaminante compleja de eliminar. La carga orgánica o llamamos, o lo que identificamos como DQO o DBO, son
entre comillas, más sencillas de eliminar. Al final tienes que hacer un proceso bacteriano, una biomasa dentro de un reactor biológico que, bajo unas condiciones óptimas de operación, consigues eliminar esa carga orgánica con una serie de condiciones y de factores intrínsecos y extrínsecos dentro del proceso. En el caso del nitrógeno, las bacterias que eliminan ese nitrógeno amoniacal son unas bacterias mucho más sensibles, son unas bacterias autótrofas mucho más sensibles. Cualquier variación del proceso hace que no puedas optimizar el proceso y que, por tanto, no consigas los rendimientos de proceso que necesitas. Claro, es un proceso complejo porque va en dos fases. Primero tienes que eliminar el nitrógeno amoniacal, pero cuando tú eliminas el nitrógeno amoniacal, que para eso se usa el oxígeno puro que nosotros trabajamos, se forman nitratos. Pasas de nitrógeno amoniacal a nitratos. Dices, bien, ya no tengo nitrógeno amoniacal, pero es que los nitratos también están dentro de esa autorización de vertido y también hay que cumplir una serie de límites porque si no estás incumpliendo la autorización de vertido. Entonces, hay una segunda fase en la que esos nitratos, en ausencia de oxígeno, otra serie de procesos, tienes que conseguir eliminar y transformar en nitrógeno gas. Pues esas dos fases que están muy diferenciadas, tradicionalmente se han hecho en dos reactores. Un reactor para la fase óxica, que es pasar de nitrógeno amoniacal a nitratos, y un reactor que es para la fase anóxica, que es para pasar de nitratos a nitrógeno gas, porque una es con oxígeno y otra es en ausencia de oxígeno. Bien, pues con nuestra tecnología tenemos una serie de sensorización en cuanto a sensores online de amonio, nitratos, oxígeno disuelto o redos. Integramos algoritmos avanzados para que en función de esas concentraciones de amonio y nitratos seamos capaces a cada segundo de que la depuradora a través de nuestros equipos sepa interpretar esas concentraciones y sepa cuánto tiempo tiene que estar realizando la fase óxica para pasar de nitrógeno amoniacal a nitratos y cuánto tiempo tiene que estar realizando la fase anóxica para pasar de nitratos a nitrógeno gas. ¿Hasta ahora qué se ha hecho? Pues hasta ahora, cuando tú hacías una analítica, recibías unas concentraciones de amonio y nitratos y en base a esas concentraciones tenías una capacidad reactiva de poder trabajar sobre la depuradora, pero seguramente cuando tienes esos resultados en laboratorio, lo que hay en la depuradora ya poco o nada tiene que ver con lo que realmente tienes en el presente. Entonces, la manera en que nosotros hemos evolucionado esa eliminación de nitrógeno a una eliminación avanzada de nitrógeno es que a cada segundo, en cada momento y con resultados online, vamos operando de forma automática, nosotros no tenemos que hacer nada, sino que de forma automática se va ajustando los ciclos óxicos anóxicos, la operación y la dosificación de oxígeno en base a esas concentraciones de amonio y nitratos. Evidentemente hay un trabajo previo de calibración, de conocimiento de planta, de crear esos escenarios a lo largo del día para tener claro que esos escenarios se ajustan exactamente a los requerimientos y las necesidades que puede tener el proceso. Pero una vez que se consigue eso, pues hemos tenido casos de éxito en los que concentraciones que incumplían a lo mejor por un 40% los límites de vertido, pues que estén un 40% pero por debajo de los límites de vertido. O sea, no solo es reducir y optimizar a través de la tecnología, a través de un conocimiento del proceso, sino que permitir tener un margen de seguridad suficiente como incluso reducir su canon de vertido o tener otras ventajas a nivel de costes de operación. Entonces, bueno, en resumen, es una aplicación importante que nosotros tenemos muy en consideración porque permite optimizar mucho los procesos de depuración en las plantas industriales, sobre todo en el sector químico y matadero, agroalimentario y matadero, que es donde más concentraciones de nitrógeno pueden tener los vertidos, sin necesidad de hacer grandes inversiones y que permite otorgar seguridad a que, debido a esa complejidad de vertidos y esas diferentes cargas que pueda haber de nitrógeno dentro de la depuradora, la propia depuradora se va a ir adaptando a esas diferentes de cargas y va a conseguir sacar los rendimientos que necesita. He intentado resumir, muy de forma resumida y sin entrar mucho en la parte técnica de esa complejidad de proceso. Por supuesto, luego estoy abierto a cualquier pregunta para poder profundizar si hay alguien que sea tan friki como yo en esta parte de proceso. Muy bien, muchas gracias. ¿Te ha gustado el tiempo? Maravillosamente. Estupendo. Es al final, has visto que al final. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Primero de todo, agradecer a la Unidad de Cultura Científica y a la EQB por invitarme a este encuentro de saber abierto, en el que a mí me comentaron que tenía que hablar de la importancia de depurar las aguas y el papel que juegan las nuevas tecnologías. Y entonces yo, pues por mi experiencia, durante 20 años trabajando en todo lo que es la contaminación en la cuenca del río Diel, pues os quiero hablar un poquito de este tema.
Yo sé que hay mucha gente que, bueno, pues quizás porque siempre ha visto el río toda su vida de la misma manera, no es consciente de la contaminación que tiene esta cuenca del río Diel. Digo la cuenca, no solo el río Diel, porque siempre la ha visto igual. Durante toda su vida ha visto unas aguas amarillentas rojizas en las que no se puede pescar, no se puede utilizar para el baño recreativo y, por supuesto, lo peor, no se puede regar con ese agua, ¿no? Y yo, pues, me gustaría incidir en la importancia que tiene el poder descontaminar las aguas que tiene el río Diel. El río Diel es un río precioso. Yo que lo conozco perfectamente porque he estado durante muchísimos años trabajando, me lo conozco de pe a pa, es un río precioso con unos meandros estupendos, con unas playas fluviales estupendas, y yo muchas veces me pongo a pensar qué sería de ese río si tuviera unas aguas cristalinas como todos conocemos los ríos. Pues sería maravilloso, sería estupendo. Y me da muchísima pena. Entonces, de manera que tenemos en nuestra provincia un río con unos recursos hídricos impresionantes que no podemos utilizar. ¿Por qué está contaminado este río? Pues todos lo sabemos, es por los drenajes ácidos de mina, de las minas, no de la minería actual, evidentemente. La minería actual tiene su legislación y ellos, pues, todos los lixiviados que producen tienen que ser con contaminación cero, vertido cero, ¿no? Es por toda la minería antigua, abandonada, que existe en la provincia, todos los residuos mineros, toneladas y toneladas de residuos mineros de toda la minería que ha habido a lo largo de la historia aquí en la provincia de Huelva. Nuestra provincia es muy rica en muchísimas cosas, todos lo sabemos, pero también es rica en sulfuros masivos. Los sulfuros masivos, geológicamente hablando, se encuentran en una zona que se le llama, en una banda que se le llama faja pirítica ibérica, que tiene 200 kilómetros de largo por 40 de ancho, que atraviesa toda la provincia de Huelva, y que gracias a esos sulfuros masivos pues ha habido tanta minería en la provincia de Huelva a lo largo de los siglos. ¿Cómo se produce este lixiviado ácido? Se produce porque cuando los sulfuros masivos se encuentran enterrados, que no se les toca, pues son inertes, pero cuando se exponen en superficie y se ponen en contacto con el agua y con el oxígeno del aire, se oxidan y se liberan gran cantidad de metales pesados y muchísima acidez, además de sulfato. Esos lixiviados, que es lo que se denomina como drenaje ácido de mina, o mucha gente lo conoce como AMD, procedente de las siglas en inglés Acid Mine Drainage, pues que es un lixiviado, como ya he dicho, altamente contaminante por la gran cantidad de acidez que tiene y de metales pesados en disolución y de sulfato, pues guiados hacia a través de pequeños arroyos se incorporan en las refluvias del río Diel. Y así contaminamos esta cuenca. Es necesario, es prácticamente un requisito y un reto que se propone en Huelva en descontaminar estas aguas. Y ya me quedan 5 minutos. Actualmente, me voy a ir un poquito más rápido, actualmente, bueno, quiero decir algunos datos que tengo aquí apuntados porque mi memoria ya no da para mucho. Ya en el 2007 se evaluaron los cursos fluviales de la cuenca del Odiel que están contaminados, de manera que de los 1.149 kilómetros de cursos fluviales que tiene la cuenca del Odiel, 427 estaban contaminados por AMD, o sea, se supone casi un 40% de la cuenca. Además, fijaros que el río Odiel, bueno, nace en la Sierra de Aracena, como todos sabéis, sin ninguna contaminación, con una calidad ambiental estupenda, y pocos kilómetros aguas abajo ya empieza a contaminarse por las primeras minas, que la primera mina concretamente es la mina Concepción. Ese es el primer vertido que llega al Odiel y a partir de ahí empieza a
tener ya esa contaminación metálica. Llega a la ría de Huelva pues también con una elevada concentración de metales, de manera que también se ha estimado esa carga de contaminantes que llega a la ría y, bueno, se ha estimado que puede llegar a verterse casi 13.000 toneladas de metales al año. O sea, imaginaros la importancia que tiene, ya no solamente ecológica, sino social, ¿no?, aquí en la provincia. ¿Por qué no? Yo he estado hablando de cosas banales, ¿no?, como bañarse en el río, con lo chulo que sería bañarse en el río, pero bueno, lo más importante es que es un agua que no se puede utilizar para regar, no se puede utilizar en el riego, porque es un agua muy ácida. ¿Qué pasa si nosotros regamos un suelo con este tipo de agua? Pues que se van eliminando los nutrientes del suelo y al final son suelos menos fértiles y menos productivos. Por lo tanto, es, como ya he dicho, necesaria la recuperación del río Odiel. No me voy a meter en el Tinto, que tiene otras connotaciones, pero sí que en el Odiel, que además es nuestro río, la cuenca más grande de nuestra provincia, ¿no? Bueno, pues sí que actualmente en la Universidad de Huelva hay patentada una tecnología, la tecnología DAS, que traducido al español sería como algo así como sustrato alcalino disperso. Ya hay 2 plantas funcionando en la provincia de Huelva. La primera de todas se puso en la mina Esperanza, la segunda en Mina Concepción, y ahora hay una en proyecto también que se está ya prácticamente, se va a empezar a ejecutar en la Mina Poderosa. Estas son las 3 primeras minas que contaminan el río Odiel. Por lo tanto, la intención es de ir poquito a poco, irle eliminando la carga metálica al Odiel. De todas maneras, esto es muy difícil porque se ha contabilizado un total de más de 100 lixiviados mineros en la provincia. Y esta tecnología, aunque es bastante efectiva, lo que supone es de crear balsas en donde a través de materiales alcalinos, como por ejemplo puede ser el carbonato cálcico en polvo, junto con un material no reactivo, como es la viruta, por ejemplo, la viruta de madera, se ponen en contacto con el AMD, los lixiviados ácidos hacen que suban el pH por los óxidos de calcio que se les ha añadido y precipitan sobre ese material no reactivo, por ese material inerte, pues una gran cantidad de metales pesados. De manera que realmente es una tecnología bastante eficaz, pero ustedes imagínense lo que supone en uno de los 100 lixiviados contabilizados que tiene la provincia de Huelva, pues poner ese tipo de remediación, de tecnología en cada uno de ellos. Supone un esfuerzo bastante importante, no solamente por la Universidad de Huelva, que es la que tiene que investigar sobre el tema, sino también por la Administración. Evidentemente existen otros tipos de tratamientos muchísimo más caros, que son los que utilizan las actuales empresas mineras, pero evidentemente son caras, ¿no? Son muy caras y no son viables actualmente ponerlas en cada uno de los lixiviados que tiene la provincia. Y bueno, paro nada más. Bueno, ya simplemente era decir que es una tecnología bastante novedosa, ya digo que está patentada por nuestra universidad y que está siendo bastante efectiva. Y bueno, es interesante y deberemos de seguir haciendo esfuerzos para poder conseguir la total eliminación de la carga metálica que contiene el Odiel. Muchas gracias.